¿Qué es lo que está frenando tu manifestación? Quizás estuviste explorando distintas formas, distintas maneras de co-crear, de manifestar tus deseos en esta realidad. Y puede haber pasado que no estaba funcionando, o que no funcionó, o que no salió como esperabas. Hay que considerar diferentes cosas. Por un lado, a veces no tiene que funcionar, porque a veces si uno hizo un pedido desde el ego y quiso hacer un movimiento en la vida, en una dirección que no correspondía a lo que el alma quería, es decir, si en algún momento quisiste hacer un movimiento en la vida que no correspondía a lo que tu alma quería que hagas, puede haber pasado que eso se haya frenado o haya girado de dirección. Entonces eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta. Cuando tenés un deseo, ¿de dónde proviene? Identificar. ¿Viene del ego o viene del alma? En cierto grado de evolución espiritual eso se hace como muy evidente. A veces. Y a veces no. Porque a veces también creemos que hay ciertas cuestiones que vienen del ego y que no es así. Porque nos juzgamos a nosotros mismos desde una mirada espiritual. Por ejemplo, desear tener prosperidad no es algo malo. Si lo vemos desde la espiritualidad, estos son días especiales porque estamos finalizando un ciclo y entonces siempre se mueven muchas cosas adentro de cada uno de nosotros que requieren ser reajustados. El tema es que ahora el ciclo que se está cerrando, que está cambiando, que está pasando, digamos como pasaje, digamos este fin de ciclo es un pasaje de un estado a otro estado. Entonces, al ir finalizando el año, cuando nosotros estamos terminando este año, se nos mueve a cada uno de nosotros, bueno, todo lo que se mueve siempre cuando termina un año, que es todo lo que hice, lo que no hice, lo que tendría que haber hecho, lo que podría haber sido y no fue, o lo que fue y no tendría que haber sido. Y bueno, y entonces estamos en esta evaluación interna y según lo que haya pasado, y también no solo lo que haya pasado, porque en realidad a veces lo que pasa, lo que sucede no es lo más importante, sino cómo reaccionaste internamente, qué aprendiste o no aprendiste, qué aceptaste o no aceptaste, qué te resultó un desafío para avanzar espiritualmente, emocionalmente, o en el ámbito relacional o laboral o profesional o espiritual, qué sucedió en ese movimiento interno en este año y cómo lo evaluás, lo mirás y lo observás o lo juzgás. Y en base a eso quizás te vas a sentir más feliz o más frustrado o más deprimido o más entusiasmado en ese cierre. Es equivocado, realmente es un punto de vista equivocado, evaluar esto en función de resultados tangibles. Es decir, si tuve éxito en los negocios, si gané más dinero, si tuve más alumnos o menos, no tiene que ver con eso, y menos que menos en esta etapa del camino. Entonces, estoy hablando de un cierre, estoy hablando de un final, de algo que cambia, que se mueve hacia otro estado, pero los que tienen un poco de información saben que no estoy hablando solamente de este cierre del año, sino que estoy hablando
de un ciclo que está finalizando para que comience un nuevo ciclo. Hay un ciclo que llevó 25.000 años, un pasaje de lo que es más acotado de lo que fue la era de Piscis a la era de Acuario, de la época de una cierta oscuridad a una época en la que nos asomamos hacia la luz. Hay muchas versiones de esto, muchas maneras de entenderlo, y no quiero ponerme mística hoy, sino que quiero ir a lo práctico. Si me estás siguiendo, sabes que voy a hablar de muchos temas que se van tejiendo. Lo que tiene que ver con la cábala, lo que tiene que ver con el cuerpo, lo que tiene que ver con la vida concreta, lo real, y lo que se puede manifestar y organizar en este planeta y en este mundo y en tu propia vida. ¿De qué estamos hablando? Hay un punto en el que necesitamos tomar decisiones, pero esas decisiones no tienen que ver con lo que estamos acostumbrados hasta el momento a hacer. Tienen que ver con decidir finalmente escucharte. Decidir finalmente, de una vez por todas, escucharte. Conectar con lo que tus sentimientos más profundos están tratando de manifestar. Y empezar a prestar atención a las sensaciones físicas, emocionales y mentales. Por ejemplo, he estado aprendiendo últimamente nuevos códigos que fueron llegando. Por ejemplo, yo escribo. Para poder canalizar, escribo. Hay muchas formas de canalizar, y esto que estoy haciendo ahora también es una manera. Al poder imaginar, sentir o percibir que estás del otro lado, lo que debe ser dicho empieza a fluir y llega de alguna forma para que lo puedas escuchar. Y muchas veces esto lo hago por escrito, uniendo la escritura con la conexión de las sensaciones emocionales y físicas. Entonces, por ejemplo, hago una determinada pregunta sobre algo, un proyecto que quiero llevar a cabo, que quiero construir para el próximo año, y escribo 3 opciones. Te estoy dando esto como ejemplo porque yo lo hago, a mí me está funcionando, y bueno, quizás te sirva. O sea, es una receta, es un tip el que te estoy dando, pero te lo estoy dando desde mi propia experiencia, es decir, es algo que estoy probando y que me está dando resultado. Escribo 3 opciones, 3 ideas que se me ocurrieron de algo que quiero hacer en los proyectos que quiero diseñar para este nuevo año, ¿no? este nuevo ciclo. Y pregunto, ¿cuál de estas 3 opciones es la que más me va a dar felicidad, alegría, prosperidad, bienestar, lo que sea que quiera, o todo junto en general, ¿no? Y es algo increíble. Ya mismo cuando ya lo estoy escribiendo, tengo una sensación. Y hay algo que escribo y me fluye la lapicera en el papel. Y hay otro que empieza como a trabarse la escritura. Incluso me sale peor la letra, parece que estuviera tachando algo, aunque no era mi intención tacharlo, pero la letra sale mal organizada en el espacio. Los que saben de grafología pueden verlo, como si la letra fuera para atrás cuando tiene que ir para adelante, por ejemplo. Y hay
otra señal que es que me baja la energía. Por ejemplo, escribo algo y siento como si me quisiera ir a dormir en ese momento. Es una sensación a veces muy extrema. Y entonces digo, bueno, esa opción no es. Dentro de esto hay que decodificar distintas señales, porque obviamente el yo inferior siempre quiere irse a dormir o a ver una película para distraerse o un juego o un short, ¿no? Siempre quiere la dopamina, eso entonces. Pero por eso siempre estoy hablando de los diferentes niveles y frecuencias, no para aprenderlo como algo matemático, sino para darte cuenta. Este bajón que me vino cuando pensé en esta opción, ¿es el yo inferior que quiere que deje de hacer esfuerzo? ¿O es una señal física que me llega a mi cuerpo desde el alma y me está diciendo, por aquí no es? Bueno, estos son métodos, sistemas y herramientas que son muy fáciles de aprender, y si querés, solamente déjame un comentario y puedo contarte más y puedo explicarte más, y también podés participar de alguno de los encuentros que estamos haciendo para que puedas aprender este lenguaje físico-corporal, porque ya no es un lenguaje solamente corporal, y acá también hay mucho para explicar. ¿Qué diferencia hay cuando yo hablo de lenguaje corporal de cuando hablo de lo físico, de la dimensión física? Siendo danzaterapeuta y siendo corporalista, porque con mucho orgullo, mucho tiempo he dicho que soy corporalista, porque en Argentina nos llamábamos así, la corriente de los trabajadores corporales, nos llamábamos trabajadores corporales, mirá qué nombre. Ahora me da un poco de impresión decirlo, pero nos llamábamos así, trabajadores corporales, y también nos llamábamos corporalistas, es decir, personas que trabajábamos a través del cuerpo, con el cuerpo, tomando registro del cuerpo. Y obviamente, siendo danzaterapeuta, volvemos siempre a trabajar en eso, sobre todo en las disciplinas somáticas. Pero durante todo el trabajo de danzaterapia se trata de tomar conciencia del cuerpo, tomar registro y también aceptar que estamos dentro de un cuerpo que sería el embodiment, la encarnación de uno mismo en realidad. Terminar de encarnar en este cuerpo, porque es como que en realidad la mayoría de los seres humanos estamos flotando a nivel mental, como que separamos nuestra energía mental de la energía del cuerpo. ¿Cómo te podés dar cuenta de eso? Muy fácil, cuando estás distraído o distraída, cuando te haces actos fallidos, que a veces en estos tiempos hacemos mucho más de lo que nos damos cuenta, ¿no? Todo el tiempo, porque el inconsciente, también podemos hablar luego del cómo entra el inconsciente en esto, porque el inconsciente es otro ámbito que es complejo de explicar, pero bueno, la psicología lo ha explicado o ha intentado explicarlo durante mucho tiempo, ¿no? Pero hay un inconsciente que tiene que ver con lo sutil, un inconsciente que tiene que ver con lo trascendente y un inconsciente que es colectivo, y dentro del inconsciente también hay diferentes frecuencias. Ahora bien, ¿qué es el inconsciente? Básicamente es aquello de lo que no tomamos conciencia y que realiza acciones a veces inadecuadas o inapropiadas a la situación cuando algo entra en interferencia con un deseo de algún aspecto interno que requiere
que le prestes atención. Entonces te olvidas la llave, no encontrás el celular cuando tenés que hacer una llamada importante, rompes algo que era muy valioso para vos y no sabes por qué lo hiciste, quizás lo hiciste para castigarte por un mal pensamiento. Hay mucho en juego, mucho por sanar, pero al mismo tiempo hay una aceleración en este momento que está sucediendo y eso está sucediendo para todos, creas o no creas en esa aceleración. Y en estos días, justamente ahora, en estos días, hay una enorme aceleración cuántica de todo esto de lo cual estoy hablando, de aquellos aspectos inconscientes que estaban dormidos, aquellos aspectos del alma que deseaban ser escuchados, aquellos miasmas orgánicos, físicos, biológicos, que estaban afectando a tu salud, pero que ni siquiera te pertenecían, porque correspondían a algo que venía con la corriente. Hay algo que viene con la corriente, por el aire, por el agua, por el éter, por lo que escuchás en la radio, en la televisión, en internet. Algo que llega como olas y que no te pertenece. Hay un maestro al que sigo, un maestro que ya no está vivo, pero lo sigo, es un gran maestro de la India. Y lo digo en presente porque los que lo seguimos lo sentimos así, son maestros que se han ido, pero su enseñanza sigue viva. Bueno, él decía que los pensamientos no eran nuestros. Si querés saber, es Aurobindo. Él decía que los pensamientos, Aurobindo decía que los pensamientos, el 80% de los pensamientos que tenemos no son nuestros. Pasan y los tomamos. Por eso es tan importante en la meditación cuando decimos ¿qué hago con la mente? ¿Qué hago con la mente? ¿Cómo hago para que se quede en silencio? Estoy aprendiendo muchos tips también sobre eso si querés aprender. Pero básicamente es dejarlos pasar a los pensamientos, no quedarte con ninguno. ¿Y cómo pasa eso de que me quedo con alguno? Cuando algo me llama mucho la atención por curiosidad o por cuestiones psicológicas, por ejemplo, pasa un pensamiento que tiene que ver con algo que me da culpa. Entonces yo ya ahí, esto, claro, porque mirá, es cierto, yo tengo la culpa por esto, por esto, por esto, y entré en el rulo, ¿no? Y de ahí ya no salí, se terminó la meditación, se terminó todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de ir a otros planos vibratorios, que a los que llamamos más elevados, frecuencias más altas. Pero ahora lo que estamos investigando justamente desde la enseñanza de Madre y Aurobindo es que esas frecuencias elevadas no son solo sutiles, sino que son sutiles y físicas al mismo tiempo. Y esto a veces, para los que están en el trabajo corporal, en la danza terapia, en la investigación del cuerpo, aunque no lo creas, a veces es a las personas a las que les resulta más difícil entender esto, porque identifican físico con corporal, y no es lo mismo. Está integrado, unido, tejido, tan íntimamente tejido que es casi lo mismo, pero no es el mismo significado. Es decir, cuando yo hablo del cuerpo, hablo de este cuerpo que conozco, en el cual ojalá habitemos, que en realidad no lo terminamos de habitar, ¿no? Eso es lo que decía Thérèse Bertherat. Es nuestra casa.
piel, músculo, hueso, órganos, sistema nervioso, sistema linfático, todo eso que conforma esta estructura que relativamente conocemos. Después nos damos cuenta, cuando empezamos justamente con el trabajo corporal, que en realidad no lo conocemos. Nosotros cada vez en danza terapia, en disciplinas somáticas, trabajamos más a fondo eso. No es solamente siento el hueso y la articulación y lo relajo, sino que entro realmente con la conciencia en la forma de ese hueso. Y desde las nuevas técnicas que estoy haciendo en Binah, vamos todavía más allá. Entramos con la luz dentro del hueso y acomodamos las articulaciones con la luz. Eso estoy haciendo. Articulo, entro en la articulación con la conciencia y acomodo mis propias articulaciones. Y estoy haciéndolo con mis pacientes. Acomodo sus articulaciones con la sanación de la luz. Eso es lo que se está descubriendo en las nuevas corrientes de kinesiología holística en los últimos años. Y yo lo estoy haciendo. Y lo enseño en Binah. Bueno, ahora, para poder hacer eso, tenemos que ir a un plano que va mucho más allá de lo que es la conciencia del cuerpo. Y es lo que se llama la conciencia física, del plano físico. Y eso es lo que enseñó Mirra Alfasa. Es lo que investigó y lo que nosotros estamos investigando ahora en Binah. Entrar en el plano de la frecuencia física, que es la inteligencia biológica, atómica, molecular, que va mucho más allá de la conciencia de piel, músculo, hueso. Y eso es lo que hacemos en Binah. Entramos en esa frecuencia física, en el origen orgánico, molecular, atómico. En cierta forma es esa misma magia que podemos observar cuando una crisálida de mariposa se transforma, cuando una crisálida, cuando la oruga se envuelve, se disuelve dentro de la crisálida, toma el material genético y se transforma en mariposa, manteniendo la memoria genética necesaria para saber lo que necesita saber como mariposa. Y esa es la transformación que estamos haciendo ahora. Estamos creando un nuevo cuerpo de luz, que tiene toda la información de este cuerpo que ahora tenemos presente, más la información biológica, molecular, física de las frecuencias de Gaia para reparar y sanar el ADN. Eso es lo que estamos haciendo en Binah. Después hay otros aspectos que tienen que ver con lo vincular, ancestral, lo del plano horizontal. O sea, ahora te estaba hablando del plano que va de la piel para adentro, hacia adentro, que tiene que ver con la estrella del alma, de la que he hablado en otro video, de la que hablaba Bárbara Brennan, esa zona de oscuridad no oscura, de el negro aterciopelado, de ese color que se ve en el cielo estrellado
y que está dentro nuestro, ese centro donde dentro de ese azul oscurísimo se ve esa luz brillante donde está el núcleo de nuestro ser. Cuando entramos en esa frecuencia, sabemos todo lo que necesitamos saber. Llegar a esa frecuencia requiere soltar por completo la mente y entrar profundamente en el espacio más interno de tu conciencia. Y este momento en el cual queremos llegar a descubrir esto nuevo, queremos llegar a poder sentirnos plenamente felices, plenamente completas y completos. Si alguna vez tuviste una extraordinaria experiencia espiritual, seguramente te pasa que tenés nostalgia. Querés volver a sentir eso otra vez. Y entonces a veces sucede que uno tiene una extraordinaria experiencia espiritual y quiere volver a ese estado y siente esa nostalgia. Y quizás es importante darte cuenta que si tuviste la experiencia, fue para que tuvieras la zanahoria delante, para que trabajaras internamente todo lo que faltaba aprender, limpiar, acomodar, alinear, centrar, sanar con vos mismo, con el otro, para poder volver a estar en ese estado. Eso decía Jesucristo cuando decía, si no terminaste de sanar la relación con tu hermano, no, ni vengas a preguntarme nada, ¿no? Porque bueno, no podés. Vas al templo y querés llegar a ese estado mágico, porque una vez llegaste. Y te lo digo desde el fondo de mi alma porque me pasó. Y mi vida ha sido un estado constante de añoranza para poder volver a encontrar ese estado. Y hay momentos en que lo rozo, hay momentos en que llega, cuando suelto mi mente y acepto ser canal de lo divino. Y por eso necesito que estés ahí del otro lado, porque Jesús dijo eso. Cuando hay dos personas que hablan de mí, que hablan en mi nombre, ahí estoy. Entonces a veces hay ciertos caminos que no pueden transitarse solos, ciertos estados a los que uno no puede llegar 100% solo. Requieren que haya un otro que conecte para que se arme el triángulo, el vórtice. A veces pasa así, con cierta información que debe ser transmitida para que descienda. Y es por eso que estoy hoy aquí. Porque hoy, te cuento, no escribí nada, no hay guión. Estoy acá contándote todo esto porque estoy abriendo mi corazón para que llegue la información, porque yo necesito que llegue. Estoy siendo un poco egoísta. Y la condición es que sea así, que llega para que yo te lo cuente. Entonces te estoy contando. Si alguna vez tuviste una experiencia espiritual trascendente, donde te sentiste muy cerca de la divinidad, donde sentiste que tu alma se expandía, que tu conciencia se abría, y después volviste a la realidad. ¿Por qué? Y todo el tiempo renegás porque decís, ¿pero por qué? Y te voy a explicar por qué.
porque habías dejado algo pendiente sin arreglar. Habías dejado un vínculo familiar que no se terminó de acomodar, sea para cerrarlo, sea para separarte, sea para alejarte o sea para acercarte, sea porque no sabías poner límites o porque no sabías abrir tu corazón y dar todo el amor que había que dar, porque no te ocupaste de esa persona enferma que había en tu familia, porque no integraste a ese paria que había quedado fuera del clan, porque no enseñaste a tus hijos lo que les tenías que enseñar, porque no acompañaste a esa persona que necesitaba que la escuches. 1.000 millones de cosas que hacemos cada día equivocadamente. Bueno, va a ser imposible, no nos va a alcanzar la vida para reparar todo eso, ¿no? Pero quizás sí, si abrimos el corazón al amor y simplemente pedimos perdón. A veces ni siquiera hace falta que la persona esté ahí. Por eso me encanta el Ho'oponopono. Estoy trayéndote todas las herramientas en las que yo me nutro. ¿Qué hace el Ho'oponopono? Me gusta mucho el Ho'oponopono y lo practico. Y lo enseño también en Binah, también está integrado en el programa de Binah. ¿Por qué? Porque el Ho'oponopono trabaja sin la necesidad de estar frente al otro. Es decir, puedo estar sanando memorias, y en realidad hay que estar sanándolas todo el tiempo. Ahora voy a explicar más a fondo por qué, porque eso también me encanta del Ho'oponopono. Pero, digamos en lo cotidiano, no hace falta que le digas a la otra persona, lo siento, te amo, gracias. Podés decírselo si querés, pero no es imprescindible. Podés pensarlo. Por ejemplo, estás frente a una persona que está discutiendo con vos. En Ho'oponopono, vos siempre sos 100% responsable de todo lo que pase a tu alrededor. De todo. Y sabés que todo lo que ocurre a tu alrededor ocurre para que sanes las memorias. Cuando hablamos de las memorias, hablamos de las memorias de esta vida, de todas esas macanas que nos hemos mandado, más todas las macanas que nos hemos mandado en otras vidas, en este plano, en otros planos, en esta dimensión, en otra dimensión, consciente o inconscientemente. Y eso en la Cábala se llama Tikkun. Porque en Cábala también se habla de eso, que venimos a reparar memorias. Eso es lo que vinimos a hacer. Vinimos a reparar lo que había sido roto, lo que había sido encapsulado en las clipó. Las clipó son como vasijas que parecieran de arcilla, pero casi son de hierro a veces, ¿no? Como vasijas donde se encapsula por miedo, por pensamientos negativos, por creencias limitantes, religiosas incluso, ¿no? Algo, y quedó ahí bloqueado y trabado. Entonces vinimos a romper esas clipó, esas vasijas falsas. Vinimos, todos nosotros, todos los que están escuchando esto, como dicen los pleyadianos, también te voy a hablar de los pleyadianos, a romper el viejo paradigma, que ya se está rompiendo solo, ¿no? También, eso también está pasando. Bueno, entonces, en Ho'oponopono dicen que somos responsables porque vinimos a sanar esas memorias. O sea que cuando alguien viene enfrente y me grita, se enoja conmigo, si yo asumo que vino a ayudarme a limpiar una memoria, le agradezco en vez de pelear. No digo que yo lo haga siempre, ¿eh? Los que me conocen saben que no, pero realmente saben que lo intento.
Pero digamos, una técnica es que estás ahí, la persona enfrente ahí, y vos adentro repetís la palabra gracias. Gracias. ¿Qué es lo que estás en realidad agradeciendo? Estás agradeciendo que te dé la oportunidad de sanar una memoria. Quizás esa persona, qué sé yo, que pasó en otra vida o en esta. Algo hiciste, pero no por, uy, algo hubieran hecho, ojo, no, por favor, sino algo sucedió, hubo un malentendido. La mayoría de las veces son malentendidos, incluso la gran mayoría de los traumas que tenemos desde la infancia y de la adolescencia de nuestra vida son malentendidos. Algo que escuchamos e interpretamos mal, interpretamos con dolor, interpretamos con una defensa. Entonces esa persona viene y está peleando conmigo y yo pienso, gracias. Puedo pensar, es decir, la frase simple es gracias. Con esa palabra ya sintetizas todo. Pero si querés la frase completa, lo siento. ¿Qué quiere decir? Yo estoy pidiéndote perdón por cualquier cosa que yo haya hecho, pensado, dicho, consciente o inconscientemente, en esta vida o en otras vidas, en esta dimensión o otras dimensiones, a vos o a tu familia o a tus ancestros, en este plano, en otra vida, en otra dimensión, que te hizo daño a vos o a un ser querido o a tu familia, o que causó dolor en vos de alguna forma, porque puedo causar dolor a otro de tantas formas, por ignorarlo, por hablarle de mal modo, por pedirle algo que no corresponde en ese momento, por invadir su espacio. A veces son cosas tan sutiles, por mirarlo de una forma crítica. Ahora vamos a hablar de esto también si quieren. Y bueno, entonces yo estoy pidiendo perdón por todo eso. Por eso digo lo siento, pienso, lo siento. No hace falta decirlo. Y gracias por el aprendizaje, por permitirme limpiar eso que tenía que limpiar y no me había dado cuenta. Te amo. Cuando digo te amo, o pienso te amo, y sí, si es alguien querido o de un ser cercano, decirle te amo, le ayuda, hace bien siempre. Pero cuando digo te amo, estoy diciendo te amo espíritu, es decir, estoy viendo en vos al espíritu. Veo tu alma, veo tu espíritu, veo detrás de tus máscaras, veo detrás de tu odio, veo detrás de tu tristeza, detrás de tu miseria, veo tu espíritu. Veo al espíritu que se ha manifestado en vos. Y por eso te amo, porque digo te amo, al espíritu lo amo siempre, desde el principio de los días, más allá de todo lo que yo haya podido hacer o decir que haya contradecido eso. Entonces, cuando digo te amo a esa persona que aparentemente se está poniendo frente a mí como un obstáculo para un desafío, para un aprendizaje, o como un enemigo para limpiar un karma, y yo digo te amo, y digo te bendigo, ¿no? Porque también es eso, bendecir. Te bendigo para que sigas adelante, para que sigas creciendo, para que tengas buena salud, y bendigo a todos los que me bendicen, y bendigo a todos mis enemigos, y te bendigo, y te agradezco, y te amo. Y entonces ese ciclo del Ho'oponopono ayuda mucho para sanar el karma antiguo, para sanar los lazos familiares, para sanar situaciones conflictivas del día a día, porque a veces un pequeño obstáculo, me olvidé las llaves, se me cayó el celular al agua, bueno, esas cosas que nos pasan en la vida cotidiana, a veces son pequeñas cosas que suceden para limpiar un karma más grande
que se limpia a través de esa situación incómoda, molesta, que nos pone de tan mal humor. Y cuando agradezco al universo, porque eso está sucediendo, y agradezco, en vez de enojarme, protestar y quejarme, doy el salto, doy el paso adelante que tenía que dar y mi vida empieza a mejorar en ese mismo instante y momento. Eso es algo mágico. Y tomo algo de constelaciones familiares que dicen, cuando te quejas, perdés el juego. Y justamente tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque perdí justo esa oportunidad. Apareció algo molesto, incómodo, que era para sanar un karma, no lo aproveché. Me quejé, ese karma que se estaba limpiando ya no se limpió. Esto forma parte de esa regla de ese juego. Es dificilísimo, ¿no? A veces, pero sin embargo puede ser muy fácil. El Ho'oponopono es una herramienta fácil, porque es fácil de usar. Solamente repetís mentalmente gracias, ojalá las 24 horas del día, y empieza a suceder. Así que te lo recomiendo, y si quieres aprender más, me preguntas. Bien. Bien. Lo que te sugiero es que ahora, en este cierre del ciclo del fin de año, y en este gran movimiento de ciclo a otro ciclo, en este puente que estamos cruzando todos, registra tu plano físico. Empezá a buscarlo, a encontrarlo, adentro de la piel. Toma la decisión de escuchar a tu alma y aprende cómo escucharla con el cuerpo, cómo escucharla desde el físico. Si lo querés aprender, me preguntas. Todo lo que sé lo quiero enseñar. Es un deseo, mi mayor deseo, mi alma, lo que más desea es enseñar. Así que todo lo que quieras aprender de lo que voy diciendo, solamente me dejas un comentario o me contactás por todos los medios de contacto que dejo por todas partes, dejo pistas por todos lados. Así que solo me contactás y me preguntás de lo que estoy diciendo. ¿Hay algo que te está llamando la atención? ¿Hay algo que te resuena?